Algo extraordinario está ocurriendo en este momento y los medios corporativos del norte global no quieren que nosotros, los pueblos del sur, lo veamos con claridad. México y Rusia, dos naciones que Washington siempre consideró controlables, una por proximidad geográfica, la otra por aislamiento forzado, acaban de enviar señales que están sacudiendo los cimientos de 200 años de dominación imperial estadounidense sobre nuestro continente. No se trata de retórica vacía ni de posturas diplomáticas de rutina. Estamos presenciando el quiebre de un sistema que América Latina conoce íntimamente. El sistema que nos convirtió en el patio trasero de Washington, que derrocó a nuestros presidentes electos democráticamente, que saqueó nuestros recursos naturales durante 2 siglos mientras nuestros pueblos quedaban en la miseria. La doctrina Monroe, 200 años de saqueo. Desde 1823, cuando el presidente estadounidense James Monroe declaró que América para los americanos, nosotros, los latinoamericanos, sabíamos exactamente qué significaba esa frase. No significaba nuestra libertad, significaba que seríamos el patio trasero exclusivo del Imperio del Norte, que ninguna potencia europea podría competir por nuestros recursos, porque Washington los reclamaba para sí mismo. Durante 200 años hemos vivido bajo esta doctrina. Guatemala, 1954. Jacobo Arbenz intenta reforma agraria, redistribuir tierras de la United Fruit Company. La CIA organiza golpe de Estado. Chile, 1973. Salvador Allende, presidente electo democráticamente, nacionaliza el cobre. La CIA apoya golpe de Pinochet. 17 años de dictadura. Miles de desaparecidos. Nicaragua, años 80. Sandinistas ganan elecciones. Estados Unidos financia a los contras. Guerra civil que destruye el país. El Plan Cóndor de los años 70-80, operación coordinada por la CIA entre dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. Resultado, 60.000 muertos, 400.000 presos políticos, 30.000 desaparecidos. Nuestros abuelos, nuestros padres, torturados, asesinados, por el simple crimen de querer que los recursos de sus países beneficiaran a sus pueblos en lugar de a las corporaciones estadounidenses. Y ahora, en 2026, México, nuestro hermano que ha sufrido quizás la forma más insidiosa de dominación imperial, la integración económica diseñada para subordinación permanente, dice basta. México, más que un vecino, un símbolo. Para nosotros en América Latina, México tiene un significado especial. Es el país que comparte 3.000 kilómetros de frontera con el imperio, el país que perdió la mitad de su territorio, Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, en guerras de agresión estadounidense del siglo XIX. El país que durante el Porfiriato vio el 97% de su tierra concentrada en manos extranjeras, principalmente estadounidenses. Cuando vemos a México advertir a Washington, cuando vemos al gobierno de Sheinbaum diversificar relaciones hacia China, hacia Rusia, hacia el sur global, sabemos exactamente qué significa. Significa que incluso la nación más integrada económicamente con Estados Unidos, con el TEMEC, con cientos de miles de millones en comercio anual, con cadenas de suministro entrelazadas, ya no acepta el rol de subordinación. Si México puede hacer esto, nosotros también podemos. Nuestra experiencia con la integración imperial. Nosotros en América Latina conocemos íntimamente la trampa de la integración económica con Estados Unidos. Nos prometen desarrollo, inversión, prosperidad. La realidad es siempre la misma. Nuestros recursos naturales, petróleo venezolano, litio boliviano, cobre chileno, hierro brasileño, tierras agrícolas argentinas van al norte. Las ganancias van a corporaciones multinacionales. Nosotros quedamos con contaminación ambiental,
comunidades destruidas, salarios de miseria. El FMI y el Banco Mundial, instituciones controladas por Washington, nos prestan dinero con condiciones: privatizar servicios públicos, abrir mercados, eliminar subsidios a alimentos, recortar gasto social. Nuestras economías colapsan, la deuda crece, nos prestan más con más condiciones, el ciclo continúa. Y cuando algún líder se atreve a romper este ciclo, Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Washington activa el manual completo: sanciones económicas, desestabilización mediática, financiamiento de oposición, amenazas de intervención militar y, si nada funciona, golpes de Estado. La Marea Rosa y su destrucción sistemática. En la década del 2000 vivimos un resurgimiento, la Marea Rosa latinoamericana. Por primera vez en generaciones, gobiernos progresistas elegidos democráticamente en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay intentaban construir autonomía regional. Creamos UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, para coordinación política y defensa colectiva sin Estados Unidos. Creamos CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para diálogo regional sin Washington. Nacionalizamos recursos naturales, redistribuimos riqueza, sacamos a millones de la pobreza. Y Washington no podía tolerarlo. Sistemáticamente destruyeron lo que construimos. Honduras 2009, golpe contra Manuel Zelaya. Paraguay 2012, destitución de Fernando Lugo. Brasil 2016, golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. El pretexto fue pedaladas fiscales, un tecnicismo contable. La realidad: Dilma no entregaba el presal brasileño a corporaciones extranjeras. Lawfare contra Lula. Lo encarcelaron sin pruebas, lo sacaron de las elecciones de 2018 cuando lideraba todas las encuestas. Bolsonaro ganó, entregó el presal, destruyó protecciones ambientales del Amazonas. Bolivia 2019, golpe contra Evo Morales. El pretexto fue fraude electoral que la OEA inventó y luego admitió que no existía. La realidad: Evo nacionalizó litio y gas, usó ganancias para el pueblo indígena. Ecuador, presión brutal contra Rafael Correa hasta sacarlo del poder. Argentina, lawfare contra Cristina Kirchner. Venezuela, sanciones devastadoras, bloqueo económico, intentos de golpe, hasta el bombardeo y captura de Maduro en enero 2026. El patrón es clarísimo para cualquiera que lo quiera ver. Cuando gobiernos latinoamericanos intentan usar los recursos de sus países para beneficiar a sus pueblos en lugar de a corporaciones estadounidenses, Washington los destruye. Rusia, el espejo de nuestra resistencia. Para nosotros en América Latina, Rusia representa algo importante, la prueba de que la resistencia al imperio es posible. Desde 2014 y especialmente desde 2022, Washington y sus aliados europeos impusieron a Rusia las sanciones más severas jamás aplicadas a una economía importante. Miles de sanciones, congelamiento de activos, exclusión de SWIFT, prohibiciones tecnológicas. Los medios corporativos nos dijeron que la economía rusa colapsaría en semanas, que el pueblo ruso se rebelaría, que Moscú capitularía. ¿Qué pasó en realidad? Rusia reorientó comercio hacia Asia, China, India. Desarrolló sistemas de pago alternativos, fortaleció producción doméstica, profundizó lazos con el sur global. No solo sobrevivió, se adaptó y fortaleció. La advertencia de Rusia a Washington es la misma que México está enviando, la misma que nosotros en América Latina necesitamos escuchar. Las sanciones unilaterales, cuando se usan como arma de manera tan expansiva, eventualmente pierden efectividad y aceleran la formación de bloques económicos alternativos que no dependen del sistema dominado por Estados Unidos. Nuestros recursos, nuestro futuro. Aquí en América Latina, esta transformación global tiene implicaciones directas para nuestro futuro.
porque nosotros tenemos exactamente lo que el mundo necesita para la próxima era. El Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia, Chile, contiene el 70% de las reservas mundiales. El litio es fundamental para baterías, vehículos eléctricos, la transición energética global. Es el nuevo petróleo. Chile tiene el 30% del cobre mundial. El cobre es fundamental para electrificación, infraestructura tecnológica. Brasil tiene el Amazonas, los pulmones del planeta, el 20% del agua dulce del mundo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Ecuador, Perú, Colombia tienen biodiversidad invaluable, tierras agrícolas ricas. Argentina tiene uno de los mayores potenciales agrícolas del mundo. Durante 200 años estos recursos fueron saqueados por el norte global mientras nuestros pueblos vivían en pobreza. La pregunta ahora es, ¿seguirá siendo así? ¿O podemos usar este momento de transición multipolar para finalmente tomar control de nuestro destino? La convergencia México-Rusia y nuestra oportunidad. Cuando México diversifica hacia China y Rusia, cuando rechaza subordinación automática a Washington, cuando se niega a seguir sanciones unilaterales estadounidenses, está abriendo camino para todos nosotros. Si México, con 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con economía integrada por TEMEC, puede hacer esto, entonces Colombia puede, entonces Chile puede, entonces Argentina puede, entonces Brasil debe. La convergencia de las advertencias de México y Rusia no es coincidencia, es manifestación de transformación sistémica global. El orden unipolar está colapsando. La pregunta para nosotros en América Latina es, ¿aprovecharemos esta oportunidad o seguiremos siendo el patio trasero de Washington? BRICS y la alternativa real. Los BRICS, originalmente Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora incluyen Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, y están considerando a Argentina, a Venezuela, a Bolivia para expansión futura. Esto no es simplemente un club de países, es la construcción de un sistema económico alternativo que no requiere el dólar como intermediario, que no requiere aprobación de Washington para comerciar. Brasil ya comercia con China en sus propias monedas, sin dólares. Argentina explora lo mismo. Estamos viendo surgir infraestructura financiera alternativa, bancos de desarrollo que no imponen condicionalidades neoliberales como el FMI, sistemas de pago que no pueden ser bloqueados por Washington. Para nosotros en América Latina esto significa opciones reales por primera vez en generaciones. Ya no tenemos que elegir entre subordinación a Washington o aislamiento total. Podemos comerciar con China, con India, con Rusia, con África, con Asia. La OEA, instrumento colonial. La Organización de Estados Americanos debería ser nuestro instrumento de coordinación regional, pero todos sabemos que es realmente un instrumento de Washington para controlar América Latina. Luis Almagro, secretario general de la OEA, pasó años presionando contra Venezuela, legitimando golpes, apoyando intervención estadounidense, y cuando Estados Unidos bombardeó Caracas en enero 2026, ¿qué dijo la OEA? Silencio ensordecedor. La OEA nunca fue nuestra. Cuando Washington necesita apoyo regional, la OEA está ahí. Cuando América Latina necesita defenderse de Washington, la OEA desaparece. Por eso intentamos construir CELAC y UNASUR, organizaciones sin Estados Unidos, sin Canadá. Solo nosotros, los latinoamericanos y caribeños, decidiendo nuestro futuro. Y por eso Washington trabajó sistemáticamente para destruir estas organizaciones. Pero el momento de reconstruirlas está llegando. Porque si México se está reposicionando, si el orden unipolar está colapsando, necesitamos coordinación regional más que nunca. ¿Quién paga el precio? Cuando hablamos de la resistencia del establishment estadounidense al orden multipolar, necesitamos ser muy claros sobre quién paga el precio.
nosotros, la clase trabajadora latinoamericana. El trabajador minero boliviano que extrae litio en condiciones peligrosas mientras las ganancias van a corporaciones extranjeras. El campesino colombiano desplazado de su tierra porque multinacionales necesitan el terreno para monocultivos. La familia venezolana que emigró a Colombia, Perú, Chile, huyendo de sanciones económicas devastadoras que Washington impuso para liberar Venezuela. Sanciones que solo empobrecieron al pueblo mientras las élites se adaptaron. El trabajador de maquiladora en México que produce para el mercado estadounidense, ganando salarios de miseria mientras ejecutivos corporativos en Nueva York celebran ganancias récord. Nosotros somos quienes pagamos cuando el imperio se resiste a morir. Nuestros estándares de vida, nuestras oportunidades, nuestro futuro, todo sacrificado para mantener privilegios de élites del norte global. La trampa del extractivismo. Pero aquí necesitamos una autocrítica importante, porque algunos gobiernos progresistas latinoamericanos, en su afán de financiar programas sociales y sacar pueblos de la pobreza, cayeron en la trampa del extractivismo. Venezuela dependió casi totalmente del petróleo, Bolivia del gas y litio, Ecuador del petróleo, Brasil de soja y minerales, Argentina de agricultura para exportación. Estos modelos, aunque temporalmente exitosos para redistribuir riqueza, nos mantuvieron dependientes de exportar materias primas, exactamente el rol que el sistema imperial diseñó para nosotros. La verdadera independencia económica requiere industrialización, desarrollo tecnológico, educación avanzada, diversificación productiva. No podemos solo cambiar el comprador de nuestras materias primas de Estados Unidos a China. Necesitamos procesar nosotros mismos, agregar valor, desarrollar tecnología propia. Y aquí es donde las advertencias de México y Rusia convergen con nuestra necesidad de transformación interna. El orden multipolar nos da espacio de maniobra, pero nosotros debemos usar ese espacio para construir economías verdaderamente independientes y diversificadas. El peligro de la transición. La historia nos enseña que cuando un poder hegemónico siente que su posición está siendo desafiada, a menudo reacciona con agresión creciente antes de aceptar la nueva realidad. Nosotros en América Latina conocemos esta violencia imperial íntimamente. El Plan Cóndor fue respuesta a movimientos de izquierda de los 60s, 70s. Los golpes recientes fueron respuesta a la Marea Rosa. Cuando Estados Unidos bombardeó Venezuela en enero 2026, cuando capturó a Maduro y anunció administración directa, algunos vieron esto como señal de fuerza imperial. Nosotros vemos lo contrario, señal de desesperación. Un imperio seguro de su poder no necesita bombardear capitales de países vecinos. Un imperio seguro puede lograr sus objetivos con presión económica, con manipulación política. Cuando recurre a bombardeos abiertos, revela que perdió las herramientas más sutiles. Pero esto también significa peligro para nosotros. Un imperio en declive es un imperio peligroso, y estamos en su patio trasero geográfico. Las advertencias de México y Rusia deben entenderse en este contexto. No son solo declaraciones económicas, son intentos de comunicar que la resistencia violenta al orden multipolar solo hará la transición más caótica y sangrienta. Nuestra responsabilidad histórica. Tenemos una responsabilidad en este momento histórico. Nuestros abuelos lucharon contra dictaduras militares. Muchos murieron por la posibilidad de que viviéramos en democracia. Nuestros padres lucharon contra el neoliberalismo extremo de los 90s. Ahora nos toca a nosotros. La lucha ahora es por verdadera independencia económica y política, por tomar control de nuestros recursos, por construir integración regional real,
por participar en el orden multipolar emergente como bloque unificado, no como países fragmentados compitiendo entre sí. México nos está mostrando el camino, Rusia nos está mostrando que la resistencia es posible, China nos ofrece alternativas comerciales, los BRICS nos ofrecen instituciones financieras alternativas. Todas las piezas están sobre la mesa. La pregunta es, ¿tenemos la voluntad política, la unidad regional, el coraje histórico para usarlas? La clase trabajadora internacional. Algo más que necesitamos entender, la clase trabajadora estadounidense no es nuestro enemigo. El trabajador de Ohio que perdió su empleo cuando la fábrica se mudó a México, el veterano que volvió de Irak con PTSD y sin atención médica adecuada, ellos también son víctimas del mismo sistema imperial que nos oprime. El imperio no beneficia a la gente común del país imperial, beneficia a una pequeña élite corporativa y financiera. Los costos, guerras interminables, presupuestos militares masivos, deterioro de servicios públicos, son socializados, cargados sobre la clase trabajadora estadounidense. Cuando el orden imperial finalmente colapse, la clase trabajadora estadounidense y la clase trabajadora latinoamericana tendrán más posibilidades de alianza genuina, porque ambas estarán liberadas de un sistema que las mantiene divididas y explotadas. Las advertencias de México y Rusia son señales de que ese momento se acerca. ¿Qué debemos hacer? Concretamente, ¿qué significa todo esto para nosotros? 1. Apoyar integración regional. CELAC, UNASUR. Cualquier esfuerzo de coordinación latinoamericana sin Estados Unidos. La unidad es nuestra única defensa real. 2. Presionar por adhesión a BRICS. Argentina ya está, Brasil es fundador, Venezuela, Bolivia deberían ser próximos. Mientras más países latinoamericanos en BRICS, más opciones tenemos. 3. Comerciar en monedas locales. Brasil, China ya lo hacen. Necesitamos expandir esto. Cada transacción sin dólares es un paso hacia autonomía. 4. Resistir tratados de subordinación. TLC diseñados para mantenernos exportando materias primas mientras importamos productos manufacturados del norte. Necesitamos acuerdos que faciliten industrialización propia. 5. Defender gobiernos progresistas. Cuando Washington intente próximo golpe, y lo intentará, necesitamos movilización masiva regional. No podemos dejar que se repita Brasil 2016, Bolivia 2019. 6. Exigir que recursos beneficien al pueblo. Nacionalización no es suficiente. Necesitamos que ganancias se traduzcan en educación, salud, infraestructura, industrialización. 7. Construir medios alternativos. Los medios corporativos sirven intereses imperiales. Necesitamos comunicación popular que cuente nuestra verdad. La esperanza histórica. Por primera vez en 200 años, el equilibrio global de poder está cambiando a nuestro favor. No porque alguien nos regale libertad, sino porque el imperio que nos oprimió está perdiendo capacidad de mantener su dominio absoluto. Las advertencias de México y Rusia son señales de este cambio. Son invitaciones a que nosotros, el sur global, tomemos nuestro lugar en un orden más justo. No será fácil. Washington no cederá sin resistencia. Habrá intentos de desestabilización, de golpes, de intervención, pero cada vez será más difícil para ellos, porque cada vez tendremos más opciones, más aliados, más alternativas. La historia está de nuestro lado. Todos los imperios eventualmente caen. La cuestión es si aprovechamos su caída para construir algo mejor o si permitimos que el caos de la transición nos destruya. México ya eligió. Rusia ya eligió. China construye alternativas. India se fortalece. África se organiza. El sur global se levanta. Y nosotros, América Latina, con nuestros recursos, nuestra ubicación estratégica, nuestra experiencia de 200 años resistiendo al imperio,
Tenemos la oportunidad de estar en el centro de este nuevo orden. ¿La tomaremos? Esa es la pregunta que esta generación debe responder. Nuestros hijos nos juzgarán por nuestra respuesta. Las advertencias ya sonaron. El imperio está en declive. El futuro se construye ahora. ¿De qué lado de la historia estaremos?